alternadamente, hermanos. Yo empiezo, ustedes siguen hasta juntarnos todos juntos en el 64. Salmos capítulo 119, versículos 57 al 64. Quiero enseñarles, hermanos, qué significa ser convertido. Todo lo que hemos estado viendo, hermanos, no crea que se me ha olvidado lo de la música, ¿verdad? La cosa es esta, ¿de qué nos está sirviendo? A ti se te puede enseñar todo lo que tú quieras, pero si no eres convertido, de nada te va a servir. Y hermano, no solamente en cuanto al tema de la música, sino en cuanto a todo lo que tiene que ver con el caminar del cristiano. ¿De qué te sirve que se te enseñe la necesidad, y no solamente la necesidad, sino el mandamiento de ir a ganar almas si no lo haces? ¿De qué te sirve que se te predique sobre el mandamiento de leer la palabra de Dios si no lo haces? ¿De qué te sirve que se te predique sobre la necesidad de la oración y no lo practicas? No, nunca vamos a llegar a ser los cristianos que Dios quiere que seamos cuando no estamos convertidos. Salmos capítulo 119, versículo 57 dice: mi porción es Jehová. He dicho que guardaré tus palabras. ¿Ustedes? Consideré mis caminos y volví mis pies a tus testimonios. Compañías de impíos me han rodeado, mas no me he olvidado de tu ley. Compañero soy yo de todos los que te temen y guardan tus mandamientos. ¿Todos? De tu misericordia, oh Jehová, está llena la tierra. Enséñame tus estatutos. Vamos a orar. Bendice, Señor, tu palabra y ayúdanos, Señor, a verdaderamente, Señor, no solamente decir que somos cristianos, no solamente decir que hemos sido, Señor, convertidos, sino demostrarlo, Señor, con nuestra vida, Señor. Que nuestra vida, Señor, sea una vida que te honre y te glorifique a ti, Señor, en todo lo que hacemos, Señor. Y, Señor, no se trata de lo que un hombre pueda decir, Señor, se trata de lo que tu palabra nos enseña, Señor, lo que tú tienes para decirnos a nosotros. Señor, úsame en esta noche, Señor, te lo pido todo en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pueden tomar asiento, hermanos. Libro de Romanos, capítulo 14, versículo 5 al final dice: cada uno esté plenamente convencido en su propia mente. Vamos, usted no va a cambiar su manera de vivir hasta que usted no esté convencido y convertido. Yo le puedo predicar todo lo que usted quiera acerca de la música, pero usted no va a dejar de escuchar la música a menos que usted no esté convencido y convertido de que a Dios no le gusta ese tipo de música. Yo le puedo predicar todo lo que usted quiera, cada semana le puedo predicar acerca de ganar almas, pero de nada le va a servir si usted no está plenamente convencido en su mente de que es necesario, es un mandato de Dios. Hermanos, yo me pregunto, ¿por qué vamos a trabajar? Porque usted está convencido que usted lo necesita, ¿sí o no? Porque cuando usted tiene que ir a la tienda, ¿qué es lo que tiene que dar? Dinero. Y para poder dar dinero, ¿qué es lo que usted tiene que hacer? Trabajar para poder obtener ese dinero, ¿verdad? Entonces usted está convencido de que usted necesita trabajar. Pero hermanos, qué triste que estamos convencidos de que tenemos que trabajar y no estamos convencidos de que tenemos que agradar al Señor. ¿Está conmigo, hermanos? Aquí en los versículos, mire, fíjense lo que dice el salmista, hermanos, en el versículo 57 dice: mi porción es Jehová, y fíjense lo que dice: he dicho que guardaré tus palabras. Cuando uno se convierte al Señor, hermanos, uno está haciendo un compromiso, uno está haciendo un pacto con Dios en decir: Señor, de aquí en adelante voy a cambiar. Y por el simple hecho de que, hermanos, el Señor derrama de su gracia sobre uno y le da esa salvación, hermanos, uno tiene el deseo de cambiar. Y después fíjense lo que dice el versículo 59. Consideré mis caminos. Sabemos que andamos mal, ¿verdad? ¿Y qué es lo que dice? Y volví mis pies
a tus testimonios. Yo no ando como yo quiero andar, yo ando como tú quieres que yo ande. Eso es lo que el cristiano hace, hermanos. El cristiano ya no anda de acuerdo a su manera de vivir, como él quiera vivir, anda como Dios le manda que ande. Versículo 60, me apresuré. Ay, pues ahí después, ya cuando me divierta, ya cuando me haga viejito. No. Me apresuré y no me retardé. ¿En qué? En guardar tus mandamientos. Hermanos, el cristiano, el verdadero hijo de Dios, anda buscando guardar los mandamientos del Señor. No anda buscando excusa por la cual no lo hace. El verdadero hijo de Dios, hermano, no anda con excusas el por qué es un cristiano desobediente. El verdadero hijo de Dios anda buscando siempre ser obediente a Dios. ¿Sabe por qué? Porque está convencido que eso es lo que le agrada a su Dios. Hermano, si eso se dijera, eso fuera suficiente. Pero la realidad es que no estamos convencidos. No estamos pensando en lo que Dios quiere, estamos pensando en lo que nosotros queremos. Y seamos sinceros, hermanos, eso es lo que el mundo practica. Cuando practica el comunismo, cuando practica el protestantismo, el catolicismo y cualquier otro ismo es, ¿qué es lo que tú quieres hacer? Veamos, nosotros ya no estamos para darle rienda suelta a la carne, estamos para hacerle caso a Dios. ¿Está conmigo, hermanos? Como hijos de Dios, hermanos, necesitamos entregar por completo nuestra vida a Dios, con el deseo de obedecer a nuestro Padre Celestial en todo lo que Él nos manda a hacer. ¿Cómo? Sometiéndonos a la voluntad del Espíritu Santo. Ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Yo sé, esto no es popular, no se preocupe. Mateo capítulo 18. Mateo capítulo 18. Y llamando, versículo 2, 18:2. Y llamando a Jesús a un niño, lo puso en medio de ellos y dijo, de cierto os digo que si no volvéis y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. O sea, hermanos, tenemos que regresar y ser entrenados y ser enseñados. Pero al ser enseñados, usted al enseñar a sus niños a hacer lo correcto, ¿qué es lo que usted espera de sus hijos? Que hagan lo correcto. He dicho esto, hermanos, tú no le tienes que enseñar a un niño a portarse mal. Miren, vean, así lo hace. Ese niño lo hace sin pensarla dos veces. Lo que sí tienes que enseñarle es a portarse bien. Lo lleva a la tienda y porque ve el chocolate, ¿qué es lo que quiere hacer? Comerse el chocolate. Y entonces él va y agarra el chocolate. No, es que tienes que pagar por ese chocolate. Pero el niño quiere el chocolate. O quiere el juguete. Y si usted no se cuida, ¿qué es lo que va a hacer? Se lo va a robar. Porque usted no lo tiene que enseñar a hacer el mal, ellos lo saben. Pero sí le tienes que enseñar a hacer el bien. Y como niños, hermanos, nosotros necesitamos ser enseñados a hacer el bien. Y si estás aquí, se te ha enseñado a hacer el bien. Ahora, ¿qué es lo que el padre espera de sus hijos? Obediencia. Lo mismo que usted espera de sus hijos. Déjele hago esta pregunta, hermanos. ¿Cómo demandamos obediencia de nuestros hijos cuando nosotros estamos dando el ejemplo de desobediencia a nuestro padre? Pero ¿sabe por qué? Porque realmente no hemos sido convertidos. Realmente no hemos sido convertidos. Conversión, verdadera conversión, hermanos, va a empezar con una seria consideración de mi vida. ¿Cómo ando yo? Fíjese ahí en el versículo, en el Salmos donde empezamos, hermanos, dice el versículo 59, consideré que mis caminos. O sea, hermanos, si yo voy caminando con el mundo y después Dios viene a mí y me enseña, me dice, hey, espérate, tú no puedes ir con el mundo, te tienes que ir en contra de la corriente del mundo. Entonces paras, te detienes y consideras tu camino. Este camino por el donde voy me lleva a la perdición. Este camino por el donde voy me lleva a problemas, me lleva ultimadamente a la condenación eterna.
pero tienes que considerar tus caminos. Ahora como cristianos, hermanos, tengo que considerar mi camino. Ya iba con la corriente del mundo, ahora doy la vuelta. Pero ¿sabe qué, hermanos? Tenemos que seguir considerando nuestros caminos. ¿Estoy haciendo lo que Dios me manda que yo haga? ¿O todavía sigo con la corriente del mundo? ¿Está conmigo? Porque, hermanos, algunos dicen, pues yo soy cristiano y yo hago esto, yo hago aquello, hermanos, pero todavía sigues con la corriente del mundo. ¿Por qué? Porque Dios nos manda a hacer ciertas cosas, pero somos hijos desobedientes y no lo hacemos. Yo tengo que pararme a pensar, ¿estoy agradando a Dios con mi vida? Yo tengo que pararme a pensar, ¿estoy siendo obediente a Dios con mi vida? Isaías capítulo 1, bien conocido el texto, vaya para allá, Isaías capítulo 1. Versículo 18. Isaías 1:18 dice, venid luego, dice Jehová, y estemos como a cuenta. Si vuestros pecados fueron como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueron rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca. Pero ¿qué es lo que dice? Ven luego. Tienes que ponerte a cuenta con Dios, hermano. Tienes que ponerte cuentas a Dios. Ay, pues ya soy salvo, entonces ya puedo vivir como se me dé mi gana. No, hermanos. El salvo no piensa así. El salvo piensa y dice, ahora mi deber es vivir como mi Salvador me pide que yo viva. La carne te dice que vivas como tú quieras darle rienda suelta a la carne, pero el Espíritu te dice, no, tú debes de vivir como tu Salvador te manda que vivas. Estamos, hermanos, confrontados con esa necesidad de tener que hacerle caso a nuestro Salvador y a aquel que llamamos nuestro Dios. Y yo me pregunto, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo vamos a empezar a hacerle caso a Dios? Vaya al libro de Lucas, capítulo 15. Conocemos también la historia del hijo pródigo, ¿verdad? Lucas, capítulo 15. Versículo 11. También dijo, un hombre tenía 2 hijos y el menor de ellos dijo a su padre, Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde, y les repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada y ahí desperdició sus bienes viviendo ¿cómo? Pues al cabo que ya soy salvo. Porque este era hijo del padre, ¿sí o no? Ten mucho cuidado, hermanos, hay muchos que piensan que son y no lo son. El hijo verdadero del padre obedece a su padre. Y cuando lo hubo malgastado, vino una gran hambre a aquella provincia y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para apacentar cerdos. Y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían con los cerdos, pero nadie le daba. Y volviéndose en sí, dijo, ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan? Y yo aquí perezco de hambre. Me levantaré, iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo, contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como uno de tus jornaleros. Hermanos, qué bendición, ¿verdad? Allí viene la demostración que él sabía, ahí viene la demostración que él sabía lo bueno y lo malo. Ahí viene la demostración, hermanos, que sabe que él sabía qué tenía que hacer. Pero de nada te sirve que sepas lo que tengas que hacer si no lo haces. Ahí seguimos leyendo. Lo pensó, pero el siguiente versículo dice, ¿y qué? Levantándose. Ve, no solamente lo pensó, sino que lo puso en práctica. ¿Sabes cuándo vas a demostrarte verdaderamente ser convertido, hermanos? Cuando lo que has escuchado lo pones en práctica. Señor, pues yo estaba en la iglesia. ¿Y? Pues ahí yo estaba, Señor, yo estaba cada domingo para cada servicio. Es más, hay muchos hermanos que no estaban el día miércoles a mitad de semana y yo ahí estaba, Señor. ¿Y? Dice el versículo 17 que volvió en sí, o sea, consideró dónde estaba. Perdido en el mundo, haciendo lo que no debería de estar haciendo. ¿Está conmigo?
Dice el versículo 28, pensó y me levantaré y iré a mi padre. Pues sí, sabes lo que tienes que hacer. Y reconoció, no soy digno de ser llamado su hijo. Pero lo pensó, hermano, lo consideró su camino, consideró dónde estaba. Y déjale digo una cosa, hermanos, a veces el hijo pródigo demuestra más consideración que muchos cristianos que se dicen ser cristianos hoy en día. Tienes que considerar tus caminos. Tienes que considerar cómo andas viviendo. ¿Andas viviendo para Dios o andas viviendo para ti? ¿Tienes en mente a Dios y las metas de Dios o tienes en mente a ti y tus propias metas? Pero tienes que considerar. ¿Sabe por qué no gente, hermanos, gente que se dice ser cristiana no deja de escuchar música mala? Porque no ha considerado el daño que esa música realmente hace. ¿Sabe por qué gente que se dice ser cristiana no ha dejado de tomar? Todavía se echan su copita de vez en cuando, porque no han considerado el daño que esa copita de vez en cuando les hace. ¿Sabe por qué algunos todavía no han dejado algunas costumbres del mundo? Porque no han considerado el daño que esas costumbritas, son piadosas, no han considerado el daño que esas costumbritas supuestamente piadosas realmente te hacen. Y sobre todo, hermanos, que no agradan a nuestro Padre. Número 2. El ser convertido, hermanos, significa que verdaderamente vas a considerar, pero esa consideración te va a llevar a actuar. Esa consideración te va a llevar a actuar. Siempre tenemos que considerar nuestros caminos. Regresa ahí al libro de Salmos donde estábamos. Versículo 59 dice, consideré mis caminos. Gloria a Dios, hay que considerarlo. Pero después, ¿qué es lo que dice? Y volví mis pies a tus testimonios. Mire, aquí estamos. Estábamos caminando con el mundo, la corriente del mundo. Y después el Señor supuestamente nos salvó, ¿verdad? Ahora ya tengo mi mirada puesta en el Señor. Pero la corriente del mundo viene para acá y yo sigo haciendo las cosas del mundo. Y dice el salmista, consideré mi camino. Espérate. Yo ya no puedo ir con la corriente del mundo, yo tengo que ir en contra de la corriente del mundo. Consideró sus caminos y ¿qué es lo que hizo? Volvió. No, yo no puedo ir con la corriente del mundo. Yo tengo que ir ahora hacia adelante, yo tengo que ir en contra de la corriente del mundo. Yo tengo que mirar a mi Padre y seguir hacia mi Padre. Pero muchos han dado la vuelta, pero todavía no van con la corriente del mundo. Haz lo que quieras conmigo. No, hermanos. Toma acción en cambiar tu manera de vivir. Volví mis pasos a tus testimonios. Ya no ando viviendo como yo quiero vivir, ya no ando dando los pasos que yo quiero dar. Yo he dado la vuelta y ahora vivo como Dios quiere que yo viva. Como su palabra me manda. Lucas capítulo 15. Lucas capítulo 15, mire el versículo 20. Y levantándose, vino a su padre. Y aun cuando estaba lejos, lo vio su padre y fue movido a misericordia y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Ahora fíjese, nos dice la historia del hijo pródigo, hermanos, que él recibió su herencia, estaba aquí con su padre. Le dijo a su padre, padre, dame la parte de la herencia que me corresponde. El padre se lo da. Y entonces este muchacho agarra toda su herencia y dice que se va a una provincia lejana. Y ahí malgasta todo su dinero. Después en esa misma provincia, hermanos, tiene que trabajar en algo que realmente no debería de haber estado trabajando. ¿Está conmigo? Y cuando estaba trabajando en todo eso, se puso a pensar y a considerar y decir, ven, yo aquí estoy en medio de los puercos. Yo aquí estoy deseando comerme lo que le dan a estos animales sucios, pero me acuerdo allá hay alimento, allá hay una mejor vida. Y considera y dice, me levantaré y voy a ir a mi padre y le voy a decir a mi padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Pero ¿qué si se hubiera quedado ahí nada más con el pensamiento?
Vemos, así hay muchos cristianos dentro de la iglesia. Sabes qué es lo que Dios te pide. Sabes qué es lo que Dios quiere, pero solamente te quedas con el pensamiento. El hijo pródigo no se quedó con el pensamiento. ¿Qué es lo que hizo? Dijo el siguiente versículo: levantándose, fue a su padre. Dentro de la iglesia, amados, hay muchos que tienen un pensamiento de, pues yo quiero servir, pues yo quiero hacer esto, pues yo quiero hacer aquello, y esto, pero sabe que se quedan solamente con el pensamiento. Y como cristianos, hermano, necesitamos no solamente quedarnos con el pensamiento, sino que tenemos que convertir esos pensamientos en acción y regresarnos a nuestro Padre. Esa es la diferencia, hermanos. Conversión me lleva a actuar. Se levanta, regresa a su Padre. Me levanto y me aparto de las cosas del mundo. Me aparto de la manera de vivir del mundo. Me aparto de las metas y todo lo que el mundo tiene para ofrecer. Y me propongo que sobre todo va a ser Dios en mi vida. Imagínense, hermanos, el regresar y ser lleno de amor, lleno de paz, lleno de alegría. El ser lleno con todo lo que necesitas, hermanos, no porque el mundo te lo dio, sino porque Dios te lo dio. Y eso es lo que Dios tiene para nosotros, hermanos. A veces no nos imaginamos, hermanos, las bendiciones que Dios tiene para nosotros si solamente le obedecemos. Ve, hay promesas en la palabra de Dios, hermanos, que son promesas, bendiciones incondicionales, es decir, Dios nos las va a dar, pero también hay bendiciones y promesas que son condicionales. Y solamente si tú haces esto, si haces aquello, vas a recibir esa bendición. Y muchos hermanos no se imaginan de las tremendas bendiciones que se están perdiendo por no obedecer a Dios. Entonces tienes que considerar y tienes que actuar. Número 3. Al considerar y al actuar, me va a llevar a obedecer. Regresa al libro de Salmos, donde estábamos. Versículo 60, ¿verdad? Primera, consideré mis caminos. Número 2, acción, volví mis pies a tus testimonios. Número 3, obediencia. Y apresuré y no, ¿qué? Me retardé. O sea, y esa fue obediencia inmediata. Cuando verdaderamente soy convertido, hermanos, yo no pretendo y no pongo excusa por la cual no obedezco, sino que obedezco inmediatamente. Les decía esto a los hermanos del instituto, hermanos, a veces malentendemos cuando decimos que Dios demanda completa obediencia de sus hijos. Porque nadie puede obedecer por completo, ¿o sí? No. Pero ¿sabe qué es lo que está diciendo? Dios quiere ver que tú tan siquiera hagas el intento. Que tú pongas de tu parte en querer obedecer. Pero muchos lo que hacen, hermanos, en vez de poner de su parte en obedecer, ponen pretextos por cual desobedecer. Y Dios está diciendo, no estás siendo obediente. Lo único que estás haciendo es excusas por lo cual eres desobediente. El desobediente acá trata, aunque falla, porque no es perfecto, porque no somos perfectos, pero tan siquiera intenta, hermanos, pero sabe que falla y se vuelve a levantar y vuelve a intentar y falla y se vuelve a levantar y vuelve a intentar y sigue adelante tratando de obedecer. Pero el de acá lo único que hace es poner excusas y dice, no, pues de cualquier manera yo sé que mañana no voy a leer la Biblia, así que pues ¿para qué? Y lo único que hace son excusas. Pues de cualquier manera yo sé que no voy a mantenerme en oración, así que ¿para qué? De cualquier manera yo sé que no voy a ir a todos los servicios, así que ¿para qué? De cualquier manera yo sé que no voy a ir a ganar almas, así que ¿para qué? ¿Se ha puesto a pensar en las oraciones que hacemos, hermanos? Padre, si es tu voluntad de que yo vaya a la iglesia, ¿cómo que si es tu voluntad que yo vaya a la iglesia? La Biblia dice, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Padre, si es tu voluntad de que yo sea fiel en leer tu palabra, ¿qué? Padre, si es tu voluntad de que yo, Señor, vaya a ganar almas,
¿Cómo que si es tu voluntad? Claro que Dios quiere que vayas a ganar almas. Dios quiere que seas obediente. Pero no nos atrevemos a ponerlo en oración porque no queremos obedecer. Pues de cualquier manera tengo que trabajar. Tú no eres el único. Estaba hablando con un pastor el día de hoy y me hizo esta pregunta el pastor, me dijo: pastor, ¿de qué sirve? ¿De qué sirve estar en la iglesia? ¿De qué sirve invitar a la gente? ¿De qué sirve predicar? ¿De qué sigue servir si de cualquier manera como que la gente no quiere? Y le digo: ¿sabe de qué sirve? De obediencia. Yo le dije: pastor, póngase a pensar por un momento en Noé. ¿Cuánto tiempo predicó? Y nada más su familia fue salva. Póngase a pensar en Jeremías. Años y años predicando y nadie salvo. Pero ¿sabe qué? Es que no es nuestro trabajo el asegurarnos de que la gente sea salva. Es mi trabajo ir y predicar el evangelio. Es mi trabajo seguir predicando la palabra de Dios. Y es el trabajo de Dios convencer a la gente. Entonces, no importa. Yo nada más tengo que cumplir con mi trabajo. Eso es lo importante. ¿Es desanimante? Claro que es desanimante. Yo le estaba diciendo a este pastor, cada domingo estoy yendo para allá, para Longmont, y pastor, estoy viendo nada más 6, 7 personas ahí en el servicio. ¿Usted cree que eso no es desanimante? Claro que lo es. Dije, pero ¿sabe qué? Para mí fuera más desanimante, y es desanimante. Una iglesia que estaba en su tiempo corriendo 1,200, 1,300 personas. Antes de la pandemia bajar a 800 y después de la pandemia bajar a 200. Vean qué desanimante. Pero ¿sabe qué? No es nuestro trabajo más que seguir predicando el evangelio, seguir predicando la palabra de Dios y seguir haciendo lo que tenemos que hacer para Dios. Dios se va a encargar de los demás. Yo digo, en ese caso prefiero perder a los 7 que perder a 800 o 1,000 personas. Pero ¿sabe qué, hermanos? Uno que se pierda duele. Y nuestro único deber es seguir siendo obediente. ¿Se ha puesto a pensar en esto? Como que la gente no quiere mucho de Dios. Es que la gente como que no quiere mucho de Dios. No. Lo que pasa es que los cristianos no quieren mucho obedecer a Dios. Pero sí hay alguien que quiere escuchar. Nada más tienes que ir y buscarlos. Y pedirle al Señor, Señor, ponme esa persona que sí quiere escuchar. Y Dios se la va a poner. Dios se la va a poner. Considera, actúa y obedece. Y Dios, hermano, va a hacer su obra, pero realmente si queremos ser convertidos, hermanos, necesitamos ponerle pies a supuestamente decir que somos cristianos y con nuestras acciones demostrarles, yo soy obediente. Mire Romanos capítulo 12. Libro de Romanos capítulo 12. Versículo 2. No os conforméis a este siglo, sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Nuestro deber, hermanos, es simplemente seguir. ¿Está conmigo? Mire el libro de Lucas, vamos a ver unos ejemplos. Libro de Lucas capítulo 19. Vamos a ver unos ejemplos de aquellas personas, hermanos, que verdaderamente fueron convertidas. Lucas capítulo 19, versículo 1. Habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad. Y sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos y rico,
Procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura. Y corriendo adelante subió a un árbol sicómoro para verle, porque había de pasar por ahí. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo: Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que yo pose en tu casa. Entonces él descendió a prisa y le recibió gozoso. Al ver esto, todos murmurando, diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor: he aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Jesús le dijo: hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham. Fíjese, hermano, la conversión. Aquí está este hombre Zaqueo, un hombre pecador, y el pueblo lo sabía, era un ratero. Pero la conversión de tal manera, hermanos, que él reaccionó, él consideró sus caminos, sabía que estaba mal, él tomó acción en cambiar su manera de pensar, en su manera de ser, y fue obediente a Dios en no solamente ir y pedir perdón, sino regresar lo que había tomado de la gente. Y dijo: no solamente le voy a regresar lo que les robé, sino que se los voy a cuadruplicar. Esa es conversión. Consideró, actuó y obedeció a Dios. ¿Está conmigo? Mire Juan capítulo 4. Vamos a ver otro ejemplo. Libro de Juan capítulo 4. Aquí tenemos a la mujer samaritana. Cuando pues, versículo 1, cuando pues el Señor entendió que los fariseos habían oído decir: Jesús hace y bautiza más discípulos que Juan, aunque Jesús no bautizaba sino sus discípulos, salió de Judea y se fue otra vez a Galilea. Versículo 15. La mujer le dijo: Señor, dame esa agua. Ahí está en el pozo, y él le pide agua, ¿verdad? Y él le dice: si yo te diera agua, ¿verdad? Versículo 13 dice: respondió Jesús y le dijo: cualquiera que bebiera de esta agua volverá a tener sed. Versículo 15, la mujer le dijo: dame esa agua para que yo no tenga sed ni venga aquí a sacarla. Jesús le dijo: ve y llama a tu marido y ven acá. Respondió la mujer y dijo: no tengo marido. Jesús le dijo: bien has dicho, no tengo marido, porque 5 maridos has tenido, y el que ahora tienes no es tu marido. Esto has dicho con verdad. Le dijo la mujer: Señor, me parece que tú eres profeta. ¿Está conmigo? Mire, brínquese al versículo 29. Venid y ved a un hombre que me ha dicho. La mujer samaritana se regresa al pueblo donde había salido y va y le predica al pueblo. Le dice: venid y ved a un hombre que me ha dicho cuánto he dicho. ¿No será este quién? ¿El Cristo? Versículo 30, entonces salieron de la ciudad y vinieron a él. Versículo 39, y muchos de los samaritanos de aquella ciudad creyeron en él por la palabra de quién. ¡Hey! Pues es que yo no estoy listo para ir a ganar almas. Esta mujer fue salva y inmediatamente fue y predicó el evangelio. Deja de andar poniendo excusas por las cuales no lo haces. Pues es que yo no sé qué decir exactamente, pero ¿sabes qué? Hay otros que sí saben qué decir y vas a aprender de ellos. Y esta mujer no esperó: pues Señor, ¿me puedes dar el discipulado? Y a ver si me enseñas cómo ganar almas, para ver si le comparto a la gente del pueblo. No, ella fue y se metió y les compartió. ¿No será este el Mesías? Entonces vinieron los samaritanos a él, y el versículo 40, perdón, entonces vinieron los samaritanos a él y le rogaron que se quedase con ellos, y se quedó ahí 2 días, y creyeron mucho más por la palabra de él, y le decían a la mujer: ya no creemos solamente por tu dicho, porque nosotros mismos hemos oído y sabemos que verdaderamente este es el Salvador del mundo, el Cristo. Pero ella no se quedó callada, ella no puso excusas. ¿Está conmigo, hermanos? Consideró, actuó y obedeció. Libro de Hechos capítulo 22, porque no los veo convencidos. Hechos capítulo 22. Versículo 6, pero aconteció, esta es la conversión de Pablo, de Saulo. Pero aconteció que yendo yo al llegar cerca de Damasco, como a mediodía, de repente, me rodeó mucha luz del cielo, y caí al suelo, y una voz que me decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Yo entonces respondí: ¿quién eres, Señor? Y me dijo: yo soy Jesús de Nazaret, a quien tú persigues. Y los que estaban conmigo vieron la luz y se espantaron, pero no entendieron la voz del que hablaba conmigo. Y dije: ¿qué haré, Señor? Y el Señor me dijo: levántate y ve a Damasco, y ahí se te dirá todo lo que está ordenado que hagas. Y el apóstol Pablo, después de que fue a Damasco, después de que fue curado de su ceguez, ¿qué es lo que hizo? Fue y predicó.
Yo le pregunto, hermanos, ¿cuál es su excusa? Considere, actúe y obedezca. ¿Está conmigo? Todavía no, ¿verdad? Hechos capítulo 10. Libro de Hechos capítulo 10. Versículo 1. Había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada la de Italia, piadoso y temeroso de Dios, con toda su casa, que hacía muchas limosnas al pueblo y oraba a Dios siempre. Ahí está. Ahí, fiel, fíjese lo que daba al pueblo, oraba. Ahí es donde muchos se excusan. ¿Está conmigo? Versículo 24. Al otro día entraron en Cesarea. Ahora quiero que entiendan lo que está pasando. Puede leerlo después, por causa del tiempo no lo voy a leer. Pide y se le da una visión. Y Pedro viene. Y aquí el versículo 24, al otro día entraron en Cesarea y Cornelio los estaba esperando, habiendo convocado ¿a quién? A sus parientes y amigos íntimos. Cuando Pedro entró, salió Cornelio a recibirle y postrándose a sus pies adoró. Mas Pedro le levantó diciendo, levántate, pues yo mismo también soy hombre. Y hablando con él entró y halló a muchos que se habían reunido. ¿Quién los invitó? Un hombre, Cornelio. Un hombre que escuchó, un hombre que actuó y un hombre que fue obediente. ¿Está conmigo? Versículo 30. Entonces Cornelio dice, hace 4 días a esta hora yo estaba en ayunas, y a la hora 9, mientras oraba en mi casa, veía que se puso delante de mí un varón con vestido resplandeciente, y dijo, Cornelio, tu oración ha sido oída, y tus limosnas han sido recordadas delante de Dios. Envía pues a Jope, y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro, el cual mora en casa de Simón, un curtidor junto al mar, y cuando llegue, él te hablará. Así que luego envié por ti y tú has hecho bien en venir. Ahora pues todos nosotros aquí en la presencia de Dios, estamos aquí en la presencia de Dios para oír todo lo que Dios te ha mandado. Versículo 48. Y mandó bautizarles en el nombre del Señor Jesús. Entonces le rogaron que se quedase por algunos días. Un hombre se encargó de llenar un lugar para que se escuchara la palabra de Dios. ¿Y sabe lo que muchos dicen? Pues ellos que lo hagan. Pues a él, hermano Pedro, que él vaya a ganar almas. Pues a él, la familia, que ellos van a ganar almas. Hermanos, es deber de cada uno de nosotros. Y el convertido considera, actúa y obedece. ¿Todavía no? Hechos capítulo 16. Libro de Hechos capítulo 16, versículo 25. Pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios y los presos los oían. Entonces vino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían, y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Despertando el carcelero y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar, pensando que los presos habían huido. Mas Pablo clamó a gran voz diciendo, no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Él entonces, pidiendo luz, se precipitó adentro y temblando se postró a los pies de Pablo y Silas, y sacándolos les dijo, Señor, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú. Pues es que no saben en los problemas que yo ahorita me encuentro. Ahorita yo no tengo tiempo. Aquí se encontraban ellos en la cárcel. Deja de poner tus problemas como una excusa por lo cual no eres obediente. Y le hablaron la palabra del Señor a él y todos los que estaban en su casa. Y él, tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas y enseguida se bautizó él con todos los suyos, y llevándolos a su casa les puso la mesa, y se regocijó con toda la casa de haber creído a Dios. Cuando fue de día, los magistrados enviaron a alguaciles decir, suelta a aquellos hombres, y el carcelero hizo saber esas palabras a Pablo. Los magistrados han mandado decir que os suelte, así que ahora salid y marchados. Y no se fueron.
Pero ¿sabe qué, hermanos? Ahí está el ejemplo. Deja de poner tus excusas por la cual no eres obediente a Dios. Como que todavía no, ¿verdad? Hechos 19. Versículos 13, pero algunos de los judíos exorcistas ambulantes intentaron invocar el nombre del Señor Jesús sobre los que tenían espíritus malos, diciendo: os conjuro por Jesús, el que predica Pablo. Qué tremendo ejemplo aquí. Deja de andar tratando de conjurar a demonios en el nombre de alguien más que cree más que tú. Así hay muchos, hermanos, ¿verdad? Te conjuro por el Señor Jesucristo, Salvador del hermano Pedro. Y, pues, sí, el Salvador de él. ¿Y tú quién eres? Versículo 17, y esto fue notorio a todos los que habitan en Efeso, así judíos como griegos, y tuvieron temor todos aquellos, y era magnificado el nombre del Señor Jesús. Y muchos de los que habían creído venían confesando y dando cuenta de sus hechos. Asimismo, muchos de los que habían practicado la magia trajeron los libros y los quemaron delante de todos. Y hecha la cuenta de su precio, hallaron que eran 50,000 piezas de plata. Y todavía hay algunos cristianos que ahí tienen las cositas guardadas. Sus imágenes ahí guardadas y sus cositas. Es que me lo dio mi tatarabuela. ¿Y qué importa si Dios te dice que te deshagas de ello? Esa es conversión, hermanos. Hermanos, tiene que haber evidencia. Agarre esto, tiene que haber evidencia de que eres hijo de Dios. Tiene que haber evidencia. ¿Vas a parar? ¿Parar de vivir como tú quieres? ¿Parar de vivir como el mundo dice que vivas? ¿Vas a voltear? Ya no vas a vivir como el mundo vive, ya no vas a vivir de acuerdo a tu manera, con lo que tú piensas, y vas a obedecer. Eso es conversión, hermanos. ¿Pero de qué nos sirve? ¿Seguimos predicando? Se fija como que... ¿Por qué, hermano Pedro, tienen que seguir y tienen que seguir mencionando la fidelidad a cada servicio de la iglesia? Hermano, ¿por qué tienen que seguir predicando acerca de ganar almas? Porque muchos no lo practican. ¿Está conmigo? Muchos no lo practican. Entonces, ¿sabe qué, hermanos? Se puede enseñar de la música, pero ¿de qué te sirve si de cualquier manera no has quedado convencido? Yo creo que el pastor está exagerando. No tiene nada de malo de que me eche de vez en cuando una bachata cristiana. No tiene nada de malo que de vez en cuando todavía vaya y baile allí, ¿verdad? En gloria al Señor. ¿De qué te sirve si no eres obediente? No, ¿de qué te sirve si todavía cuestionas la obediencia a Dios? ¿De qué te sirve? Los hijos de Dios obedecen a su Dios. Señor, gracias te damos por tu palabra, Señor. Ayúdanos, Señor, a considerar y ayúdanos, Señor, a actuar. Ayúdanos a obedecer, Señor. De esta manera, demostrándonos, Señor, no por palabras solamente, sino por hechos, de que somos tus hijos, Señor. Y, Señor, ayúdanos a meditar en lo que hemos aprendido, Señor, en esta noche. Te lo rogamos, te lo pedimos, en nombre de Cristo Jesús. Amén.